Espíritu Santo. Entonces ya tenemos algo claro, ¿verdad? El Espíritu Santo, ¿qué es? Y algunas de sus funciones. Si ven su hoja, algunas de las funciones, dice el número 1, convence al mundo de pecado, justicia y juicio. El 2 dice, nos guía a toda verdad, nos regenera, testifica de Cristo, nos revela de Cristo, nos guía, nos santifica, nos da poder, nos da dones espirituales. El Espíritu Santo nos llena. El Espíritu Santo nos enseña a orar. El Espíritu Santo nos da testimonio de ser hechos hijos de Dios, ¿verdad? Nos renueva, y ahí nada, usted puede ir saltando, ¿verdad? El Espíritu Santo nos da a conocer lo que Dios nos ha dado. El Espíritu Santo mora ¿dónde? En nosotros. Y todo esto, ahí están las referencias bíblicas. Esto también lo voy a poner en el website por si lo quieres repasar, ¿ok? Pero cuando dice que el Espíritu Santo mora en nosotros, eso es fact. Muchas veces tenemos un concepto de que el Espíritu Santo es algo que tenemos que convencer a venir en nosotros, o que nosotros tenemos que vivir de una manera tan pura para que el Espíritu Santo entre en nosotros. Eso es falso, hermano. El Espíritu Santo está en cada creyente. El único requisito es creer en Cristo como Salvador personal. ¿Y el Espíritu Santo dónde está? Mora en nosotros. Ahora, aquí lo que hablamos es de que por qué tanta gente se decepciona, o por qué tanta gente deja la iglesia, o por qué gente dice, yo quiero vivir para Cristo, y están tratando de cambiar hábitos. O sea, ellos están tratando de cambiar su forma de vivir, de hablar, si antes iba a los bailes el sábado en la noche, pues ahora no voy a ir. Si antes tomaba un 12, ahora voy a tomar un 6, o si tomaba un 6, ahora voy a tomar 1, y así. O sea, la gente trata de adaptarse a un estilo nuevo de vida. Y mucha gente se frustra, y mucha gente dice, no, esta vida cristiana es muy difícil, no la hago y ya me voy. Porque déjale digo, nosotros somos carnales, somos hechos en pecado, y no hay nada de nosotros que anhele buscar de Dios. ¿Sabía eso? Todos nosotros somos pecadores, somos hechos para la maldad. Pero ¿qué es lo que nos hace producir cosas buenas? Es el Espíritu Santo dentro de nosotros. ¿Qué es lo que hace que la persona busque de Dios? Es el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que te da ánimo para venir a la iglesia? Es el Espíritu Santo. Entonces, una persona sin el Espíritu no tiene el poder para cambiar por sí mismo. Puede cambiar en algunas cosas, pero en cambiar para agradar a Dios, el hombre es imposible. Un hombre pecador no puede pararse frente de Dios y decir, yo merezco estar aquí en tu presencia, Señor. Pero un hombre, siendo pecador, pero regenerado con el Espíritu Santo, puede pararse frente de Dios, puede orar, puede pedirle cosas, porque Dios no mira al hombre pecador, sino ¿sabe a quién mira? El Espíritu Santo. ¿Están entendiendo? Está viendo el hombre nuevo, el hombre interior. Y para esto vamos a ver primera de Corintios 6:11. Este es el primer versículo que vamos a ver primero, de Corintios 6:11. Es importante saber nuestra identidad en el Espíritu Santo. Todos digan Espíritu Santo. Entonces, tenemos que saber quiénes somos. El diablo es mentiroso desde el principio. Los tres trabajos del diablo es robar, matar y destruir. Y si Satanás puede hacerte pelear contra ti mismo, pues lo va a hacer. Si el diablo te va a robar tu identidad, él va a hacer que, como hablamos la semana pasada, hacerte inadecuado para servir a Dios. Pero ya te digo, tú eres todo, tú tienes todo para servir a Dios. Dice la palabra de Dios, 1 Corintios 6:11 dice, y esto erais algunos, y si tiene tiempo en su casa, lea los versículos antes, pero habla de todos los pecados, ¿verdad? Entonces, eso éramos ¿qué? Antes, ¿verdad? Esto era alguien antes algunos, mas ya que habéis sido lavados, ya habéis sido ¿qué? Santificados, ya habéis sido justificados por nuestras obras. Porque nosotros somos tan sabios y porque nosotros cambiamos por sí mismos. ¿Dice? No, perdón. ¿Qué dice? Somos, las tres cosas, dice, somos lavados, somos santificados y somos justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, déjale digo, un hombre por sí mismo cambiar para agradar a Dios es imposible. Si usted está tratando de cambiar por sí mismo, give up.
no lo vas a hacer porque no se puede. Pero ¿qué dice? Dios sabe cómo nos mira. Dios nos mira a nosotros. Póngase su nombre. Josué, la hermana Portes, Denny, Henry. ¿Sabe cómo nos mira Dios? Con esto. Él nos mira lavados. ¿Sabe cómo más nos mira? Dios nos mira santificados. Él nos mira justificados. ¿Sabe qué es justo? La justicia. Pero eso quiere decir ojo por ojo, diente por diente, ¿verdad? Podemos decir, para nosotros ser justos teníamos que pagar una deuda que teníamos. La deuda era el pecado. Y dice la Biblia, la paga del pecado, ¿qué es? Es muerte. Entonces, no que nosotros hayamos sido justificados por nosotros mismos, pero ¿sabe quién nos justificó? Nos dice el versículo, en el nombre del Señor Jesús. Entonces Jesús pagó algo que nosotros no podemos pagar. Y ahora por lo que Jesús hizo, nosotros somos hechos ¿qué? Justificados, santificados. Nosotros ahora somos lavados. La Biblia dice que el cristiano es real sacerdocio, pueblo santo, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel. Pero ¿sabe qué te dice el diablo? Amor, hasta en este momento, no es cierto. Tú nomás eres un simple pecador. Tú no sabes nada. ¿Cómo Dios te va a usar? ¿Cómo tú eres real sacerdocio? ¿Cómo que tú eres lavado si mira todo lo que haces? ¿A poco no? El diablo nomás te está pegando, y lo más que te puede tener inútil, lo más que tú te creas esas mentiras, pues no vas a hacer nada para Dios. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Dice que eras en algún tiempo pecador y todas esas cosas, pero más ahora habéis sido ¿qué? Lavados. Y ahora eres santificado y ahora eres justificado, no por tus hechos. Muchas veces el cristiano trata de cambiar por sí mismo. Pensamos de que Dios no nos va a usar si tenemos pecados, pero déjale digo que hay que entender que el hombre viejo ya murió. El Josué viejo ya murió cuando aceptó a Cristo. Y dice la palabra de Dios que somos nuevas ¿qué? Criaturas. Todo lo viejo ¿qué? Ya pasó, y he aquí todas son ¿qué? Hechas nuevas. Dice que Dios, el pecado se le olvida. Dice, si Dios te perdona, dice que Él echa el pecado tan lejos como el este del oeste. Y dice que Él agarra tu pecado, cuando tú confiesas tu pecado, dice que Dios lo echa a lo profundo de la mar. Y gracias a Dios Él no pesca, ¿verdad? Él no va y lo agarra y te lo pone en tu cara para acusarte. Pero ¿sabe quién es el que te acusa de tu pecado, de tus fracasos, de todas tus malas decisiones? ¿Sabes quién es el que te acusa? Satanás. Y el rol de Satanás, si tú ya entregaste tu vida a Cristo, el plan de Satanás es decir, mira, tú no sirves para nada. Tú jamás vas a hacer algo para Cristo, porque tú eres un pecador. Mira cómo eres, no sirves para nada. Y ese es el ataque, pero mira lo que hiciste. Mira todo cómo vives. Pero hay que no ver con nuestros ojos carnales, hermano. Hay que ver de acuerdo a la palabra de Dios. Y sabe que es la realidad del cristiano debe ser la palabra de Dios, no lo que nosotros vemos. Eso es fe, hermano. Tener la certeza de lo que se espera y la convicción. ¿Sabe qué es convicción? Aferrarse a lo que no se ve. Entonces a lo mejor tú te miras y tú dices, no hombre, yo sí soy fracasado, pero Dios no te mira así. Si en verdad has entregado tu vida a Cristo, Dios te ve justificado, santificado, lavado, y no por tus méritos. Pero ¿quién te hizo así? Cristo Jesús, y por el Espíritu Santo que está dentro de nosotros. ¿Qué es lo que nos salva? Es Cristo. Pero ¿qué es lo que nos sella? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene un rol tan importante que hemos y me incluyo, que hemos echado a un lado, pero vamos a tratar de darle su lugar al Espíritu Santo a obrar y hacer por lo menos, imagínense, 50 obras que hacen. Les digo algunas. El Espíritu Santo ayuda a anunciar de Jesús. El Espíritu Santo espera la venida de Cristo. El Espíritu Santo trae libertad. El Espíritu Santo nos transforma a la imagen de Cristo. El Espíritu Santo habla a nosotros y por nosotros. Qué tremendo, hermano. ¿Está entendiendo? Esta carne es un cascarón, pero ¿qué está adentro? Es el Espíritu Santo.
¿Qué es el que motiva a la persona a orar? En la escuela dominical estamos hablando que Jesús oraba en la madrugada, y algunos de los miembros aquí han tenido esa ansiedad de orar en la madrugada. ¿Eso es nosotros? No, porque de nosotros, ¿qué queríamos hacer en la madrugada? Pues dormir. Pero el Espíritu Santo te está impulsando. ¿Cuántas veces como cristiano has visto un compañero de trabajo desamparado, con problemas, y en vez de decir, deja oro por ti, o deja, vamos a ponerlo en las manos de Dios, nos quedamos callados por el temor? Pero ¿qué es eso que nos está impulsando? Háblale, habla con ellos, conecta con ellos, ora por ellos. ¿Sabe qué es? Es el Espíritu Santo. Porque estos deseos no son tuyos, hermano. No son tuyos. Nuestros deseos como hombre es maldad. Dice la Biblia, nuestros pies se apresuran a hacer ¿qué? Maldad. Pero cuando dejamos que el Espíritu Santo fluya y use este cascarón, grandes cosas suceden. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Jesús mismo no es solamente saberlo, sino vivir en ello. Como el versículo favorito, siempre les digo, hay que ser hacedores de la palabra y no tan solamente ¿qué? Oidores, porque ¿a quién estás engañando? A ti mismo. Jesús vivió como Él habló, ¿sabían eso? Jesús lo que Él vivió, habló, Él lo vivió. Y Él a los fariseos, ¿sabe qué le dijo a la gente? Digan, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. ¿Están entendiendo? Lo que los fariseos, que eran los líderes religiosos, dice, hagan lo que ellos dicen, porque lo que dicen los fariseos está bien, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos no están actuando a lo que saben. ¿Están entendiendo? Y hoy en día como cristianos, ¿cuántas veces decimos que tenemos victoria, que Dios nos bendice, que Dios nos está ayudando, pero vivimos de otra manera, ¿sí o no? Veamos en la palabra de Dios, Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y luego te preguntan, ¿cómo está? No, hombre, de la patada me está yendo bien mal. Puro desastre, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que Dios da sabiduría al que pide, pero no pedimos. Y vemos que somos reyes y sacerdotes, somos coherederos con Cristo. ¿Sabe que usted cuando recibe al Señor Jesucristo, usted es coheredero, es como su hermano? Y todo el poder, todos los derechos que tiene Cristo, que tuvo Cristo aquí en la tierra, usted lo tiene. ¿Sabía eso? Usted lo tiene. Todo el poder, el Espíritu Santo que cuando Jesús se bautizó y llevó el Espíritu Santo y todos los milagros y todo, cómo Él hablaba y se convertía en las personas, todo eso, ¿sabe quién lo tiene? Usted y yo. Ese mismo Espíritu que resucitó a Cristo, ¿sabe quién lo tiene? Usted y yo. Pero, como dicen en México, del dicho al hecho, ¿qué hay? Mucho trecho. Entonces lo que queremos aquí en Camino de Vida es que usted no solamente sepa la palabra de Dios, sepa del Espíritu Santo, sino que lo haga, que deje que el Espíritu Santo trabaje, y vamos a ver grandes cosas. Entonces vamos a ver en Romanos 8, y esto es algo, ojalá usted lo medite toda esta semana. Romanos 8 dice, viviendo en el Espíritu. Entonces vamos a ver 14 versículos, vamos a ir versículo por versículo, sacándole las grandes verdades que pueden aplicar hacia el día de hoy. Pero ¿quién debe de vivir en el Espíritu? Cada creyente. No hay excusa. Y no hay espíritu grande y espíritu chiquito. El Espíritu Santo es igual, y Dios no hace acepción de personas. Entonces Dios, el Espíritu que está en mí, está en usted, y el Espíritu que está en usted estaba en Cristo. El Espíritu que daba el denuedo y el poder para los apóstoles predicar, ¿dónde está? En usted. ¿Sabía eso? Eso le debe fascinar. Usted no debe de estar batallando a buscar dones espirituales, porque usted tiene el Espíritu Santo dentro de usted y usted lo tiene todo. ¿Sabe los frutos del Espíritu dónde están? La paciencia, amor, piedad, ¿dónde están? En nosotros. Dios dice que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Pero qué dice el diablo? No, tú eres mentiroso, tú eres charlatán, no es cierto. ¿Cómo Dios va a vivir en ti si tú eres bien pecador? Ese es el diablo, hermano. El diablo quiere tenerte ahí en las sillas de inútiles. Pero fíjese lo que dice Romanos 8, de vivir en el Espíritu. Dice, ahora pues, y esto, hermano, yo quiero que usted agarre la palabra y lo crea.
No crea su pensamiento. Muchas veces usted lee la palabra y le acomoda su pensamiento a la palabra. No debe ser así. ¿Qué debemos de hacer? La palabra debe de cambiar nuestro ¿qué? Pensamiento. Entonces, ¿qué dice el diablo? No sirves para nada, eres pecador, tú vas al infierno. Y eso es para el perdido, hermano. Pero si tú entregaste tu vida a Cristo, ¿sabe qué dice la palabra de Dios? Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en quién. No es porque nosotros somos buenos. Fíjense que dice el versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, ¿quién lo libró del pecado? Cristo Jesús y el Espíritu que dio vida. El 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, ¿qué hizo Jesús? Condenó al pecado, ¿dónde? En la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Entonces esto es para nosotros. Si tiene ahí Biblia, subrayelo, esto es muy importante. Dice que no andemos conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Al Espíritu. Porque los que son de la carne, ¿qué dice? Piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es ¿qué? Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios, y esa palabra quiere decir los propósitos o la finalidad, vamos a decir propósitos, por cuanto los propósitos de la carne son enemistad contra Dios, o sea, son enemigos de Dios, porque no se sujetan a las leyes de ¿quién? De Dios, ni tampoco pueden. Entonces, ¿tú puedes agradar a Dios con tu carne? No, porque dice que la carne es enemigo de las cosas de Dios, son enemistad, y ni pueden. Entonces, si uno dice, yo voy a agradar a Dios viniendo a la iglesia, dando dinero, dándole a los pobres, ¿es posible agradar a Dios? No. Impossible. Entonces, fíjese lo que dice el 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Más claro que el agua no puede ser, ¿verdad? Entonces, ¿qué debe de ser la prioridad del cristiano? ¿Vivir en la carne o vivir en el Espíritu? Tenemos que vivir en el Espíritu. Dice el 9, dice, mas vosotros, nos está diciendo a los creyentes. ¿Cuántos creyentes hay aquí? Levanta su mano, si usted ha rendido su vida a Cristo, este es para usted. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Puede haber un cristiano sin el Espíritu Santo dentro de él? Imposible. Entonces, aquí es el tema, voy a tocar este tema. Muchas religiones dicen que la salvación se pierde, ¿verdad? Y los bautistas dicen que la salvación no se pierde. ¿Ok? Y luego siempre viene esta pregunta. Dicen, bueno, Josué o pastor, pero si alguien viene a la iglesia y tiene años en la iglesia, pero no obedece a Dios y luego se va, perdió la salvación, ¿verdad? Esa es una pregunta común. Hermano, la Biblia nos dice que el cristiano debe de tener ¿qué? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo produce cambio natural en el ser humano. Entonces, con que alguien venga a un templo, a la iglesia, no lo hace cristiano. Amén o ay. Si yo digo, yo quiero hacerme carro, me voy a meter a la cochera para hacerme carro, ¿es posible? No. Entonces, venir a la iglesia, estar sentado, no es garantía de nada. No es rendición, a lo mejor es un cambio de hábito. A lo mejor la gente antes iba a los bailes, ahora vienen a la iglesia, pero con el mismo fin de entretenerse, ¿verdad? De buscar un gozo. Pero aquí debemos de analizarnos. ¿Estamos nosotros como cristianos produciendo fruto espiritual? ¿Hay algo nuevo? ¿Hay algo, mi vida antes era así, 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 y ahora con el Espíritu, ahora que he aceptado a Cristo, ahora mi vida es tal? Si no hay un cambio, hermano, entonces tiene que examinarse. Pero déjale digo, si usted conoce al Cristo Redentor y el Espíritu Santo mora en usted,
Es imposible que lo deje. No lo va a dejar. No lo va a dejar. Pero la cuestión es, ¿en verdad has rendido tu vida a Cristo? Cuando viene a la iglesia, ¿se goza en la carne solamente? Porque si nos gozamos en la carne, ¿verdad? Con la música o con la comida. Pero póngase a pensar, ¿pero se goza en el Espíritu? Cuando usted lee la palabra, ¿hay un gozo? ¿O es un fastidio? Ya le digo, a un inconverso, dice que las palabras de Dios son locura para los que se pierden. Dice, pero para los que creen, dice, es de gozo, de motivación, de pasión. Entonces, si la palabra de Dios es locura para los que se pierden, cuando usted escucha la palabra de Dios, ¿es locura? Porque sabe que da el Espíritu Santo. Si usted ve en su hoja, el Espíritu Santo da entendimiento de la palabra. Si usted tiene años en la iglesia y cuando lee la palabra de Dios no la entiende, déjele digo, no tiene el Espíritu Santo. ¿Están entendiendo? Entonces, ¿la salvación se pierde? No, la salvación no se pierde, pero lo importante es, ¿tienes la salvación? ¿Has rendido tu vida? Esa es la pregunta, esa es la pregunta del millón. Pero ahora, los que han rendido su vida a Cristo, que han sido sellados con el Espíritu Santo, dice que nosotros ya no debemos de vivir según la carne. ¿Cómo debemos de vivir? En el Espíritu. Y luego el 10, vamos a ver el 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está ¿qué? Muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y Espíritu, esto es lo que le estoy diciendo, hermano. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, imagínense eso, hermano. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que lo levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales. ¿Por qué? Por el Espíritu que mora ¿dónde? En nosotros. Qué hermoso. ¿Están entendiendo? Qué hermoso. Dice el 12, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, sino ¿a quién somos deudores? Somos para que vivamos conforme a la carne. El 13 dice, porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué va a pasar? Y el 14, el último, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Repita eso conmigo. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Una vez más fuerte. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pero voy a terminar con esto. ¿Qué son las llaves entonces? Cuando yo hablo vivir en el Espíritu contra la carne, entienda que ya el pecado no está en nosotros, porque el Espíritu Santo está en nosotros. Estos son los cristianos. Ahora, ¿el pecado viene? Claro que sí. Pero ahora nosotros no somos esclavos del pecado, sino nosotros podemos ver el pecado, cómo nos está atacando, y nosotros tenemos que renovar nuestra mente, tener ojos más espirituales y ver los ataques de Satanás y no rendirnos hacia el pecado. Si antes nos invitaban, no sé, a hacer un vicio, y antes íbamos, sí, claro, vámonos, sin dudar. Bueno, ahora con nuevos ojos, ¿qué debemos de hacer? Ver las cosas como son, que son ataques, y poder resistir, no con nuestro propio poder, sino con el poder de ¿quién? Del Espíritu Santo. ¿Y cómo tenemos el Espíritu Santo? ¿Cómo puedo recibir ese Espíritu Santo? Rindiendo tu vida a Cristo, rindiéndolo hacia los pies de Cristo, decir, Señor, soy pecador, te reconozco que soy pecador, necesito tu perdón, te rindo mi vida, te hago mi Señor y mi Salvador. Entonces, 3 puntitos para anotar cómo ser llenos del Espíritu Santo. Entonces, si vemos
¿Es importante el Espíritu Santo? Sí, ¿verdad? Entonces nuestro enfoque debe de ser en la carne o en el Espíritu. En el Espíritu. Entonces, cuando se llama del término de la unción o el bautismo o la llenura, todos estos términos hablan de lo mismo, hermano. Es ser controlado por el Espíritu Santo, no ser controlado por nuestra carne. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podemos ser guiados? O las llaves o unos clues para hacer esto. ¿Ok? La primera es la renovación de nuestra mente. ¿Usando qué? La palabra de Dios. Hermano, el diablo sabe la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo vamos a combatirlo? Tenemos que saberla nosotros. Y cuando Él nos ataca y nos dice, mira, tú eres pecador, tú no sirves para nada, Dios no te puede usar, ¿sabe qué dice la palabra de Dios? Tú eres coheredero con Cristo, tú eres real sacerdocio, tú eres pueblo santo, que Dios te bendijo con todo poder espiritual, ¿verdad? Eso es lo que dice la palabra. ¿Pero qué dice tu mente? Pues, pura tontera. Esta es una mente carnal, ¿está entendiendo? Entonces, para ser llenos, nosotros tenemos que renovar nuestra ¿qué? Nuestra mente, ¿con qué? Con la palabra de Dios. Número 2 es dar lugar al Espíritu Santo. Eso es menguar o someterse. Entonces, menguar quiere decir disminuir o someternos. Entonces, el Espíritu Santo te va a dejar saber qué hacer, pero tú tienes que someterte hacia su voluntad. ¿Sabían eso? Entonces, cuando tienes una urgencia, un sentir de hablar con alguien, de orar por alguien, hay algo de nosotros que nos resiste, ¿verdad? Dice, no, se van a reír. O no, estamos en el trabajo. O ¿cómo vas a orar si estamos aquí en línea en el McDonald's? No le hables, déjalo ahí que pida su comida tranquilo, no lo molestes. Hermano, esa es la carne versus ¿qué? El Espíritu. Esta semana estaba acostado y sentí una voz, oí el Señor que me dijo, sit up, siéntate. Y yo dije, chequé el celular, dije 4 de la mañana. No, me voy a quedar aquí dormido, es muy temprano. Y luego lo recapacité y dije, no, vamos a sit up. ¿Y sabe qué pasó? Yo sentí algo y dije, busca en Apocalipsis 4. Y lo leí y fue algo que hablaba específicamente del Espíritu Santo. Entonces, va a haber oportunidades en su vida que usted va a oír esa voz o va a tener ese sentir. Y tú vas a poder obedecer la carne que va a decir, deséchalo. No es cierto, estás loco. Pero va a haber la otra parte, el Espíritu Santo llamándote. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Están entendiendo? Hay que darle lugar al Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es la primera llave? ¿Renovación de qué? De la mente. ¿Usando qué? El número 2 es dar lugar al Espíritu Santo. Someterte a su voluntad. ¿Ok? Estar aquí hoy. ¿Se sometieron al Espíritu Santo para venir aquí hoy? Sí. Porque fácilmente pudieron haber encontrado cosas. No, que la casa está sucia, no, que lavar el carro, vamos a lavar la ropa, hay que ir al mandado. No vamos a ir a la iglesia porque está muy frío, está muy caliente, o está el sol, o está la lluvia. Y si oímos la carne, siempre hay una excusa para no venir a la iglesia. ¿Cierto o no? Pero si nos sometemos hacia el Espíritu, ¿dónde vamos a estar aquí los domingos? Aquí, escuchando, esperando la palabra de Dios. Entonces hay que darle lugar, hay que someternos, menguar al Espíritu Santo. Y la última es anhelarlo, anhelar la presencia del Espíritu Santo en oración, en lectura y estando aquí en la casa de Dios. Cuando está afuera, ¿escucha música cristiana o mundana? Cosas así. Cuando usted va a la librería y escoge un libro, ¿va a escoger libros de novelas? ¿O va a buscar un libro que le ayude y le beneficie espiritualmente? ¿Cuándo usted ha comprado un libro cristiano? Entonces déjales digo, usted tiene que leer y buscar. Hay que mejorar. Hay que mejorar siempre y buscar las cosas del Espíritu. Porque las cosas de la carne, ¿a dónde llevan? Se la muerte. Pero las cosas del Espíritu dan vida, ¿no?